el bautismo del Señor. No hemos escuchado la narración de ese bautismo, porque Juan no la trae, pero lo que hace Juan es una versión muy personal en su Evangelio de la experiencia que tuvo su homónimo, el otro Juan, el Bautista, al bautizar a Jesús. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es de quien dije yo: detrás de mí vendrá un varón que ha sido hecho antes que yo, porque era mayor que yo. Y el testimonio de Juan dijo así: vi al Espíritu descender como una paloma del cielo y posarse sobre él. Sobre aquel al que vierais que desciende el Espíritu Santo y sobre el cual permanece, ese es el que verdaderamente bautiza. Este es el retrato que la humildad de Juan, borrándose totalmente a sí mismo, nos hace de su primo, que era 6 meses menor que él, pero Juan dice que había sido hecho antes que él. Hablando de edades, vamos a pararnos un poco y hacer una reflexión muy breve sobre uno de los muchos aspectos que hay que considerar en este misterio del bautismo de Cristo. He estado leyendo en la tercera parte de la Suma Teológica la cuestión 39 que trae Santo Tomás precisamente sobre el bautismo de Cristo. La diversifica en 8 cuestiones y se pregunta y responde en todo pormenorizada y magistralmente, como siempre hace el doctor Angélico, si convino que Cristo fuera bautizado, si convino que fuese bautizado con el bautismo de Juan, si debió ser bautizado en el Jordán, si se debieron abrir los cielos una vez que Cristo fue bautizado, si es acertado decir que el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre Cristo bautizado, si esa paloma en que se apareció el Espíritu Santo fue un verdadero animal, y que si fue oportuno que una vez bautizado Cristo se dejase oír la voz del Padre. Pues además se pregunta una cosa más, que parece más circunstancial, pero creo que nos va a venir muy bien. Al menos a mí me ha hecho pensar mucho. En el artículo, la cuestión tercera, a este artículo 39 de la tercera parte, Santo Tomás se pregunta: ¿fue Cristo bautizado en la edad conveniente? Ya sabemos que nuestro Señor se bautizó con 30 años. Creo que todos los que estamos aquí tenemos más de 30 años. Vamos a ver lo que dice Santo Tomás de esa edad. Dice que fue muy oportuno que Cristo se bautizara con esos años, porque se bautizó alrededor del tiempo en que comenzaba a enseñar y predicar, para lo que se requiere una edad perfecta, como lo son los 30 años. Y trae, por ejemplo, el caso de José, que según el Génesis tenía 30 años cuando se hizo cargo del gobierno de Egipto. O el caso de David, que también tenía 30 años cuando empezó a reinar. O el de Ezequiel, que comenzó a profetizar el año 30. Además, dice Santo Tomás que Cristo se acercó al bautismo en esa edad que es capaz de experimentar todos los pecados, porque como Él venía a abolir la ley, nadie podría decir que la abolió porque no podía cumplirla. O sea, un hombre de 30 años ya tiene que estar acostumbrado a luchar, a vencer las pasiones, a superar las tentaciones,
a ser maduro en sus afectos, a dominar sus impulsos. Cristo, a quien llamamos el Kyrios, el Señor, a sus 30 años lo era plenamente. Y en tercer lugar, ¿qué quiere enseñarnos Cristo al bautizarse con 30 años? Que el bautismo engendra varones perfectos, como nos dice San Pablo en su epístola a los Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Por qué a los 30 años uno ya tendría que ser varón perfecto? ¿Por qué tendría que haber alcanzado la madurez en Cristo una persona a los 30 años? Porque el número 30 resulta de multiplicar el 3 por el 10. Y el 3 indica la fe en la Trinidad. Y el 10 alude al cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. Y en estas dos cosas se asienta la perfección de la vida cristiana. ¿Por qué nosotros, con más de 30 años, hay quien dobla esa edad? Incluso se llega a triplicarla. ¿Y por qué no alcanzamos la madurez en Cristo? ¿Por qué no llegamos a la plenitud de la edad de Cristo? ¿Por qué no somos varones perfectos? ¿Por qué el bautismo no nos ha transformado? Porque nuestra vida no se asienta en estos dos pilares. La fe en la Trinidad, que no es confesar con la boca al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, sino es creer con el corazón y descansar en la certidumbre de que mi vida la lleva el Padre, porque yo vivo acurrucado en su regazo, de que mi vida la ha salvado ya el Hijo, porque yo he sido bañado con su sangre, de que mi vida la dirige el Espíritu Santo, porque Él está siempre, quiere estar dirigiendo mis acciones. Primera base en que debe asentarse mi existencia y el cumplimiento de todos mis años. Segunda, los mandamientos de la ley de Dios, que son 10, pero que se reducen a 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas, sin anteponer absolutamente nada a ese amor, y amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Quién puede decir que cumple siempre estos dos mandamientos? Que en él su vida está centrada en el amor a Dios y por eso ama a los hermanos. 3 por 10. La Trinidad y los mandamientos. Resultado, 30. Conclusión, edad perfecta, la de Cristo. Cuando un varón ya ha aprendido a dominar sus pasiones, cuando no hay ya resquicios de infantilismos, de reacciones de adolescentes, de inmadureces afectivas. Esto es lo que nos enseña ese hombre, absolutamente hombre porque hombre perfecto, que se sumerge en las aguas del Jordán, no porque él necesite purificarse, sino para purificarnos a nosotros. No nos extendemos más, porque ya es suficiente la consideración de este dato, al parecer tan circunstancial y secundario, pero que no lo es tanto, del bautismo de Cristo. ¿Por qué empieza su vida pública con este acto solemne en el cual se abren los cielos, se oye la voz del Padre, aparece la paloma, el Espíritu Santo, Juan tiembla de humildad, queriéndose retirar? ¿Por qué todo esto lo inaugura con esta escenificación social y sobrenatural Cristo a los 30 años? Para enseñarnos
a los que ya los hemos cumplido hace mucho tiempo, que debemos trabajar en la madurez en Cristo, que es la única madurez posible. Y para ello, asentar nuestra vida en una gozosa, personalísima, fruitiva experiencia trinitaria. Ojalá nos sucediera como a la Santa Madre, quedándome, narra ella en la cuenta de conciencia, donde explica la gracia que recibió al ver viva a la Virgen de la Clemencia. Y después del canto de aquella salve, precisamente por estos días, un 19 de enero de 1571, después del canto de aquella salve, quedándome en la oración que trayo de estar el alma con las personas divinas, sentí que la persona del Padre me llegaba así y me decía cosas de gran regalo. Entre otras me dijo: yo te di a mi Hijo y al Espíritu Santo y a esta Virgen, ¿qué me puedes tú dar a mí? Que en este día, conmemoración en la octava de la Epifanía del bautismo del Señor, sintamos que abriéndose sobre nuestra alma el cielo de la gloria de Dios, descendiendo a ella la paloma del Espíritu Santo, tomándonos de la mano Cristo desde el agua del Jordán, el Padre nos habla así: yo te di a mi Hijo y al Espíritu Santo y a esta Virgen, ¿qué me puedes tú dar a mí?